¿Dónde estaba usted cuando comenzamos este servicio? Pues yo comencé con 5 personas aquí adelante y de repente usted llegó. Pero lo importante es que usted llegó. Levante su mano derecha, por favor. Gírela y felicítese. Soy un campeonazo, diga. Mire, no importa lo que el diablo diga, lo que Dios dice es lo importante. Y Dios murió por usted. Cristo murió por usted en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Cuando usted piense que no vale nada, ¿cómo invalidamos la sangre de Cristo? Porque Él dio su sangre por ti y tienes que valer mucho, escúchame. Él habló de la perla de gran precio y usted es la perla de gran precio. Y por supuesto para nosotros la perla de gran precio es Cristo. Amén, la cual estamos dispuestos a dejarlo todo con tal de seguir al Maestro. Es bueno estar aquí esta mañana. Vamos a ser breves. Este es un servicio más corto. De todas maneras ya tuvimos la cena y yo no voy a cortar la presencia del Señor. ¿Cuánto siente su presencia aquí en esta mañana? ¿Sabe? La presencia no solamente se manifiesta en la alabanza. Él está con nosotros. Y por eso respetamos ese tiempo para poder escuchar la palabra, sobre todo allá atrás. Yo sé que hay gente que conoce mucho la Biblia y yo he estado con gente así que estoy escuchando al predicador y él también está dando su mensaje. Yo no tengo que decirle, vine para escuchar la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar la palabra en esta mañana. Yo estoy seguro que Dios te va a hablar en este día, porque yo quiero hablar del día intermedio. ¿Cuál es el día intermedio? Sábado. Ese día que para muchos fue un día muerto, un día sin sentido, un día que se perdió la esperanza. A veces decimos, ¿cómo contamos? De viernes a sábado, de sábado a domingo decimos 2 días. No, viernes es el día de la crucifixión, un día. Sábado es ese día muerto, de la desesperación de haber perdido la esperanza. Pero el domingo, que es el tercer día, es el día de victoria, el día de gloria. Es el día que nadie esperaba. Y de eso quiero hablar el día de hoy, porque muchos en la iglesia el día de hoy no viven ni en la crucifixión ni en el día de victoria, sino en el día muerto. En el día donde perdieron la esperanza. Vino el COVID y perdieron la esperanza, porque viven en el sábado. Habacuc capítulo 2, versículo 2 dice, este profeta menor, que de menor no tiene nada, que lo único que es menor porque el libro es más pequeño. Un gran profeta de Dios. Dice, entonces el Señor me dijo, estoy leyendo Habacuc 2:2. ¿Quién le dijo? El Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad. Dios quiere ser claro contigo. Y escríbelo en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Diga conmigo, se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. ¿Espera cómo? ¿Cómo debes esperar? ¿Estamos seguros que dice paciencia ahí? Dice paciencia, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Y está hablando de la venida del Señor también. Y que muchos de nosotros perdemos la esperanza. Y la Biblia lo tiene que decir, que muchos tienen por tardanza y se desesperan y abandonan el camino. Por eso es que el Señor tendrá que venir antes, si no, no encontrar nadie, porque parece ser que ninguno de nosotros tiene paciencia para esperar. Pequeñas cosas en la vida nos hacen apartarnos del Señor porque no tenemos paciencia. Hoy quiero hablar de ese mediodía, del día medio, del día sábado, el día en que esperas que esa visión se cumpla y aún no ves la respuesta. Como que todo está en silencio, como que todo está muerto. Yo he visto un patrón en la Biblia que siempre debe haber un día en el medio de entre un acontecimiento
y otro. Un día medio. Esta Ruthcita me va a matar a mí. Entre un viernes de dolor y un domingo de victoria hay un sábado de silencio. Entre un día de dolor, entre un domingo de dolor y un domingo de victoria, entre un viernes y un domingo, hay un sábado de silencio. Hay un sábado donde realmente Jesús está muerto. En su cuerpo, no en su espíritu. Porque en su espíritu está trabajando. Lo hablaré al final de eso. Pero la gente no tenía ninguna esperanza. Aquellos discípulos que habían caminado no creyeron en lo que Jesús les había anunciado. Porque el día medio es un día difícil. Entre que tú oras por algo y esperas la respuesta, ese tiempo de espera siempre es un tiempo difícil. Y Dios dice, ten paciencia. Siempre Dios está haciendo algo aunque tú no lo veas. Para el mundo Jesús estaba muerto, pero los espíritus sabían que estaba más vivo que nunca. Mientras tú estás pidiendo algo en tu carne, algo está funcionando en el espíritu. Recuerda que todo lo que vemos fue hecho de lo que no vemos. Y el mundo espiritual hoy se mueve mucho más. Si tú crees que esto es violencia, lo que vivimos hoy, pues el reino de los cielos sufre violencia, mucho más fuerte por causa tuya. Porque Dios está haciendo algo en un medio espiritual. Y que tenemos que entenderlo. El apóstol Pablo les dice a los corintios que Jesús murió y al tercer día resucitó. Lo acabamos de leer en este momento. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día resucitó. ¿A qué día? Pero no es lo único que sucede en 3 días. En Juan capítulo 12 nos narra el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? La conversión del agua en vino. Iba en un avión ya listo para aterrizar en Israel. Y yo estaba muy cerca de la azafata y venía conversando con ella bajo los ojos estrictos de mi esposa Aida, por supuesto. Es una francesa bonita. Y conversaba con ella, estaba todavía parado, estábamos cerca de aterrizar. Le digo, Israel es precioso, le digo. Me dice, sí. Digo, lo que pena que no tengan buen vino, le digo yo, porque como era francesa, los franceses dicen que tienen el mejor vino. Ella me miró como quien mira un ignorante. Se rió con compasión y me dijo, ellos tienen 4,000 o más años de cultura de vino. Yo sentí vergüenza, dije, tiene toda la razón. Y yo soy pastor, y yo lo sé. Yo sé que ellos tienen la costumbre del vino desde la época de Cristo y 2,000 o 3,000 años atrás. Entonces, en ese proceso pensé en esto, mientras pensé en el milagro, pero cuando sucedió ese milagro, era un día de bodas. ¿Cuántos días duraba la boda? 7 días. Pero al tercer día se les acabó el vino. Es decir, no calcularon y al tercer día, no sé por qué al tercer día se les acaba el vino. Y María dice, Señor, se les ha acabado el vino. Y mujer, ¿qué quieres que haga yo? Yo no soy el novio. Y ella está dispuesta a que se cumpla esto. Es como Aida cuando me dice, no, tienes que ir. Así la mamá de Jesús le dice, hagan lo que Él va a decirles. Hagan todo lo que Él les va a decir. El maestresala está muy preocupado por el tema y dice, bueno, traigan un barril de agua. Bueno, un barril de agua. Y el Señor ora. Y cuando el maestresala prueba, ¿qué dice? Wow, nadie deja el mejor vino para el final. Los discípulos creyeron en eso. Automáticamente dice que los discípulos creyeron en Jesús por ese primer milagro al tercer día.
Cuando el maestresala dice, es que nadie guarda el mejor vino, usted puede imaginarse a Jesús haciendo un mal vino, porque todo lo que él ha hecho es bueno, y bueno en gran manera. Es que él no sabe hacer nada malo. Por eso es que tú no eres malo. Tú eres perfecto, pero quizás confundido, viviendo en el sábado y no en el domingo de victoria y de gloria. Porque quizás no hemos entendido que el Señor nos hizo a semejanza de Él. No podemos ignorar que tenemos la mente de Cristo. Entonces nos hemos comido el cuento de Satanás y entonces vivimos en el día sábado y no en el día domingo, en el día de victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese lo que le voy a seguir diciendo. Abraham encontró el lugar de sacrificio al tercer día. Los hermanos de José son sacados de la cárcel. ¿Cuándo? Al tercer día. Rahab, la mujer que ayudó a los espías de Israel, les dice que estarán seguros. ¿Cuándo? Al tercer día. No tengan miedo. Esther ayuna y ora y al tercer día es recibida por el rey. Moisés le dice al faraón que deberían caminar ¿cuántos días? 3 días para glorificar a Dios, para sacrificar a Dios. José le dice al copero que tuvo un sueño en prisión y en que ¿cuántos días estaría libre? En 3 días. Y Oseas le dice que el Señor les dará vida ¿cuándo? No, en 2 días. Dice dentro de 2 días y al tercer día resucitarán. Siempre al tercer día. Oseas capítulo 6 versículo 2: nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. ¿Cuándo nos levantará? Al tercer día. Cuando yo estoy hablando de días, queridos hermanos, no estoy hablando en el cronos, sino en el cronos de Dios. Es en el tiempo de Dios. Es decir, que hay un día para sacrificar sueños, tiempo para crecer en medio de cuando andamos en el valle de sombra de muerte, pero hay un día de victoria. Y todas las cosas, hermanos, suceden en el tiempo perfecto de Dios. Cuando yo aprendí de que hágase tu voluntad, es en el tiempo de Dios. Cuando yo he aprendido a esperar con paciencia el tiempo de Dios. El Señor está trabajando con cada uno de nosotros para llevarnos a un nivel diferente. Quizás en el patrón de la Biblia, el primer día hay problemas, al tercer día hay victoria. Pero ¿qué pasa al segundo día? El día de silencio, aquel sábado en que nada sucede, el día de silencio, ese día medio. Mire lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 13. Aún los discípulos no confiaban en esto, habían caminado con Él, pero no creían que iba a haber un tercer día. Lucas 24:13 dice: ese mismo día 2 de los seguidores de Jesús, ¿quiénes eran? Seguidores de Jesús, ¿verdad? Iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. ¿Cómo estaban? Pero era domingo. ¿Y cómo caminaban? Caminaban tristes. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, claro, con ese nombre yo también caminaría triste. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas? A mí me parece súper interesante esta. Y yo visualizo esto, ¿sabe? Mientras los dos van tristes, viene Cristo saltando atrás de ellos. ¿Qué está pasando, chicos? No, tú no sabes nada. No les creo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenme. Imagínenselo a Jesús mirando a estos dos que no creen.
Pero sabe que estos dos representan muchos de la iglesia que no creen. Que sabemos, que hemos visto, que hemos leído, que tenemos la mente de Cristo, pero no creemos. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús. El hombre de Nazaret, le dijeron, era un profeta. ¿Qué era? Era. Está en el pasado. Era un profeta, ya no es más. Que hizo milagros. ¿Cuándo? Hizo. Entonces el Señor ya no hace para ellos. Si tú tienes esa mentalidad, es que el Señor hizo, ya no va a hacer en tu vida nada, porque ya hizo. Y esa es la mentira del diablo. Esas son las personas que viven siempre en el pasado, en el tiempo muerto, en el tiempo del sábado, cuando no reconocen que hay un domingo de victoria y que el Señor hace milagros el día de hoy, que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para ellos había hecho milagros, ya no hacía más milagros. Ya no podía porque estaba muerto. Y dice, y también era un gran maestro. Todo fue en el pasado, a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza. Y yo me quedo por un momento pensando en nosotros teníamos la esperanza. ¿Sabe cuánta gente perdió la esperanza después del COVID? ¿Cómo se vaciaron las iglesias del mundo? Porque la iglesia perdió la esperanza. Iglesias cerraron, pusieron llave y se fueron para su casa. Los pastores también perdieron la esperanza. Porque vivimos en el pasado y no en el presente. ¿Y por qué le digo el presente? Porque Cristo en el pasado ya resucitó para darme un presente y darme un futuro glorioso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿por qué seguimos viviendo entonces en ese día muerto? ¿Por qué no tenemos la esperanza de que Él puede hacer algo, que Él está haciendo algo en el Espíritu? Había llegado el domingo ya, pero ellos seguían viviendo el sábado. Y creo que eso nos habla a la iglesia el día de hoy. No vivamos el sábado, vivamos el domingo de victoria. No es lo que los médicos dicen acerca de tu enfermedad, es que dice Dios acerca de tu enfermedad. Quizás tú dices, es que yo no puedo pagar esta deuda. Yo sé que no la puedes, pero Él sí lo puede. ¿Cuántos tienen sueños? Sabe, muchos de nosotros no entendemos que nuestros sueños deben ser puestos en el altar de Dios para que mueran y el Señor los resucite, porque la gloria es para Él y no para nosotros. Quizás no estás entendiendo lo que la palabra de Dios nos está mostrando en esta mañana. Que no podemos vivir en la derrota del pasado, porque la única derrota del pasado fue que el Señor le quitó las llaves al enemigo y fue derrota para el infierno, pero la salvación para los hijos de Dios como tú y yo en esta mañana, que podemos celebrar la victoria de Cristo. Dale un aplauso al Rey. El tercer día siempre llega. Para muchos el viernes fue quizás una derrota, y el día sábado un día muerto, pero el domingo llegaría. Y dice Juan capítulo 16 versículo 33: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué ha traído Dios para nuestras vidas? La palabra de Dios, para que cuando leamos la palabra de Dios y todo lo que ha sucedido, tú y yo tengamos paz. Es la paz que anda buscando mucha gente, pero no busca a través de las escrituras. No es la iglesia o venir el domingo lo que te da paz, es aplicar la palabra de Dios en tu vida con todo el conocimiento de la palabra. Entonces tendrás paz en medio de cualquier situación. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Entonces, lo que predicaba mi hija Verónica el día jueves,
Estamos en problemas. ¿Cómo vamos a tener paz? Decía ella. Pero Señor Jesús, ¿cómo vamos a tener paz? Bueno, cuando conoces la palabra de Dios, en medio de las tribulaciones, tú tienes paz. Es decir, que vas caminando por el sábado, pero tú tienes paz. Vas caminando en las dificultades y el médico dice que te vas a morir en un mes y tú sigues caminando en paz. Y la gente dice, pero ¿cómo caminas en paz? Porque yo estoy puesto en la cóncava de mi Señor y el Señor me lleva y se hace su voluntad como Él quiera. Porque yo confío en el Señor y un día caminaré con Él. Y si no sabe, usted también caminará un día fuera de este mundo. ¿Por qué deberíamos estar tristes cuando alguien que amamos y murió en el Señor ha muerto? Lo único que hace es adelantarse para estar con el Rey. ¿A cuántos les gusta viajar? Y usted tiene que trabajar mucho para eso, ¿verdad? Y no alcanza a conocer el mundo entero. Pero un día su guía turístico se llama Jesucristo. Y lo llevará por todo el mundo. No le costará un centavo. Y lo llevará por todas las galaxias y por todos los lugares eternamente. Y usted caminará con Él. Y ya no habrá más dolor ni más lágrimas. Porque tenemos miedo. Vivamos en el futuro, no en el pasado. No vivamos en el día del sufrimiento. Porque en medio de mi tribulación yo camino con paz porque he aprendido a caminar con Él. Aprenda a caminar con Él. A veces el día sábado se hace muy largo. Estás esperando el hombre de tu vida o la mujer de tu vida y no llegan. A veces estás esperando el niño por nacer y preparas el cuarto y hay un aborto. A veces pensabas que estabas con una tremenda salud y te dicen que estás con una enfermedad irreversible. A veces estás contento porque ya tienes la casa, pero el banco te la va a quitar. Y el sábado se comienza a hacer largo. Pero déjame decirte algo entre líneas. Ese hombre y esa mujer no eran para ti. Dios tenía algo mejor para ti. Porque Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y dice, ¿por qué vas a ir al banco si yo tengo algo mejor para ti? ¿Por qué te fuiste quizás? ¿Por qué hiciste caso a lo que dijo el médico si yo tengo sanidad para ti? Tú eres un testimonio. Recuerde cuando le preguntaron, ¿por qué se enfermaron estos? ¿Por qué nacieron enfermos? Jesús dijo, solamente para que yo me glorifique. A veces creemos que tener mucha fe o super fe es lo que nos hace felices. Y el Señor Jesús dijo, con un poquito de fe dirán a esto y se hará. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestra fe si no poner nuestros sueños delante del altar de Dios? Señor, aquí están mis sueños. Si tus sueños tienen la firma de Dios, ponlo entonces en el altar de Dios para que mueran y al tercer día resuciten. Todo sueño, hermanos, que nosotros tenemos, déjame decirte, Dios tiene mejores sueños que los nuestros. A veces tus sueños son limitados, tus sueños son pequeños al lado de los sueños de Dios para tu vida. Pero tienes que aprender a dejar morir en el altar de Dios tus sueños. No hay vida sin muerte. No hay victoria sin cruz. Deja morir tu sueño. 1 Corintios capítulo 15 versículo 12 dice el apóstol, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, porque Pablo tiene que comenzar a explicar que siempre hay gente negativa. ¿Has conocido gente negativa en la iglesia? Dice, no, lo que está predicando el pastor, no, eso es para Cristo, no hay resurrección de muertos. Y Pablo dice, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Tiene que hacerse esa pregunta. Y por supuesto que hay resurrección de muertos porque Cristo es la primicia de los que resucitarán. Y eso dice la palabra de Dios. Otros niegan que existe ese día, esa temporada de proceso. Dicen, no, es que, mire, cuántas veces escucho a las personas porque vienen con una mentalidad que no sé de dónde la sacaron ni la quiero mencionar. Que dicen que la vida cristiana tiene que ser de puro sufrimiento.
Y si alguien está sufriendo, te dicen es porque usted ha pecado. ¿Ha oído eso? No, es que está pagando aquí mismo en la tierra lo que usted ha hecho. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si usted lo tiene que pagar aquí. Y hay otros de la superfe: lo que pides, recibes. Y entonces, ¿por qué el Señor nos manda a ser insistentes en oración? ¿Por qué el Señor nos manda, como el Padre nuestro, que se haga su voluntad en los cielos y en la tierra? Todo está concatenado tan perfectamente para que tú ores todos los días, seas insistente en tu oración y lo pongas a los pies del Señor. Y le digas cuando acabes de orar: pero hágase tu voluntad, papá. Porque la voluntad de Dios es mucho más grande y más buena y más perfecta que lo que nosotros nos podemos imaginar. Siempre tenemos una limitación en el cerebro. Venimos limitados por nuestros padres, pero ilimitados con el Padre Celestial. Cuando gritas en la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que romper esa mentalidad del no puedo, no hay cómo, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y entonces comenzamos a entender que el Señor no quiere que tú vivas en un día sábado, sino en un día de victoria. No importa lo que diga la gente, es lo que Dios dice, lo importante. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 17, dice: este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como en el caso de Himeneo y Fileto. Ellos han abandonado el camino de la verdad al afirmar que la resurrección de los muertos ya ocurrió. De esa manera desviaron de la fe a algunas personas. Es como sigan mirando hacia el pasado, en el futuro no hay nada. Pero toda nuestra vida está en el futuro. Así que vivamos hoy, este día domingo de victoria, porque hay un gran futuro para nosotros. Queridos hermanos, les digo esto, algo que he repetido muchas veces: nunca pongas un punto donde hay una coma, ni una coma donde hay un punto. Deja que Dios haga lo que tiene que hacer. Así que no importa lo que un médico o un financista o dentro de tu familia, dentro de las relaciones, te ponga un punto. Dios tiene la última palabra. Amén. Dios tiene la última palabra. Sigue viviendo cada día en victoria. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Hoy te digo y te repito que no hay nada que pueda impedir lo que Dios quiera hacer con tu vida. Ni siquiera tu pecado detiene el llamado de Dios. A veces piensas: porque es que yo pequé, y le he oído a tanta gente: pequé, pero todavía estás vivo, ¿no? ¿Cuántos han pecado? ¿Y cuántos están vivos? Los que no levantaron son sordos, pues yo los veo vivos. Cristo murió por tus pecados. ¿Qué quiero decirte? Que mientras tienes vida, tienes esperanza. No es que porque estás vivo y sigues pecando, no, cuidado. Has pecado y estás vivo, puedes pedir perdón al Señor y agarrarte de su mano. Y Él sabe que 7 veces cae el justo, más 7 se levanta. Dale un aplauso al Rey. Es natural que nos desanimemos, es natural. Es natural que nos desanimemos. Jesús se desanimó, pero recobró ánimo. Y el Señor dice: recobren ánimo, porque estabas desanimado, pues. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que si te has caído, vuélvete a levantar, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. No puedes seguir viviendo el sábado. Comienza a vivir esa victoria del domingo. Ya no hay sangre en la cruz del Calvario. Ya no hay más sangre en la cruz del Calvario. Ya todo fue derramado por ti. Hoy vivimos la victoria de Cristo Jesús. Y le voy a decir cuál es realmente la victoria de Cristo. Y uno tiene que entender esto. Mire, para los ángeles, desde la perspectiva de Satanás, desde la perspectiva de los ángeles, después le voy a decir la perspectiva del diablo, pero desde la perspectiva
conociendo Apocalipsis capítulo 1, que describe la majestuosidad de lo que es Jesús y de cómo ellos conocían al Salvador, de repente ellos están parados frente a la cruz, frente al arresto de Jesús, frente a los golpes que le dieron a Jesús, frente a los latigazos, y se miran y dicen: ¿qué está pasando? Vamos a destrozar a esta gente que está haciendo esto con el Rey de Reyes. Uno de ellos podría acabar con un ejército. Jesús lo mencionó. Yo me imagino a algunos sacándose las capas de santidad. Vamos a acabar con esta raza, porque no pueden entender que el maestro está golpeado, que están crucificando al Rey de todos los tiempos. Desde su perspectiva están mirando que algo no está funcionando. Desde la perspectiva de Dios están llegando al triunfo verdadero. Desde la perspectiva del Padre, del Espíritu y del Hijo, que se sometió en humillación, están ganando. El diablo el viernes está saltando. El día viernes el diablo está saltando. Hay fiesta en los infiernos. Pero el sábado, mientras la gente camina sin saber lo que pasa, en derrota, pensando que todo terminó, ya no había más esperanza, algo está sucediendo en los sepulcros. Hay victoria en los sepulcros. Dos cosas están sucediendo en ese momento. Está rescatando a aquellos que estaban en el seno de Abraham. Se los está llevando. A todos aquellos que habían muerto en victoria, que estaban con Abraham en el seno de Abraham. Y por el otro lado entra el Rey de Reyes al infierno. Lo mira Satanás y él tiene que arrodillarse, porque en el nombre de Cristo todos se arrodillan. Y el diablo se arrodilla y le dice: Satanás, no tienes más autoridad sobre mis hijos. Te he quitado el poder que tenía sobre ellos. Ahora mi sangre los cubre y por lo tanto ellos son hijos de papá Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Ese es el día de victoria que estamos celebrando el día de hoy. Usted pensaba que el día sábado nada pasaba. El día sábado estaban recuperando nuestra libertad para que el día domingo usted y yo celebremos esa victoria de Cristo. Póngase de pie y aplauda al Rey de Reyes en esta mañana, porque es grande. Dale un aplauso fuerte. Dale un aplauso fuerte por aquellas palabras: no toques a mis redimidos. Por eso usted no puede seguir viviendo con esa mentalidad de derrota. Puede ser que hoy no tenga dinero, es cierto. Puede ser que usted el día de hoy tenga muchas deudas. Puede ser que usted esté en alguna enfermedad. Todo puede ser. Pero el día domingo viene para su vida. El tercer día, el día de cumplimiento de las promesas, está cerca. El día en que el Señor haya en usted gracia y diga: ha llegado el día de tu sueño. Usted está siendo formado en la escuela de Dios. No es cuando usted quiere, es cuando Él quiere. No es cuando usted desea, es cuando Él cree que es el tiempo correcto. Pero no pierdas la fe. Él venció cada día de la cruz. Venció el primer día mientras estaba crucificado. Estaba venciendo porque se llevaba un ladrón con él, y con él miles. El día sábado estaba recuperando lo que habíamos perdido. Y el día domingo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que cada momento de la cruz siempre fue una victoria. Sabe, a veces no entendemos que Él es el Señor de nuestras finanzas, que Él es el Señor de nuestra salud. Debemos aprender a reconocerlo al Señor en todos
nuestros caminos. Gracias. Y este es el momento de reconocer quién es el Señor y de en dónde usted ha puesto su fe y su esperanza. ¿Cuántos creen en el Señor? Traiga sus ofrendas y déjese